En septiembre de 1952 se desarrollaron en el Mar del Norte los ejercicios navales más grandes después de la Segunda Guerra Mundial, llamados Operación Mainbrace, que incluían a la sexta flota norteamericana, los franceses, los ingleses, canadienses y en su primer rol con la OTAN, las flotas de las fuerzas navales de Noruega, Finlandia y Dinamarca. El objetivo del ejercicio era simular una invasión rusa al norte de la península escandinava, para ver la reacción de las fuerzas occidentales. Pero hubo otros invitados inesperados a la fiesta, invitados que pusieron a las fuerzas militares en verdaderos apuros. Comenzamos. La operación Mainbrace de 1952 concentró a 8.000 soldados, más de 200 navíos y aproximadamente 1.000 aviones de combate. Las fuerzas norteamericanas que participaron en estos ejercicios estaban alertados de posibles incursiones de objetos no identificados, ya que meses antes, en julio de 1952, saltaron todas las alarmas en los radares de Washington, cuando se detectaron cientos de objetos voladores que surcaron los cielos de la capital norteamericana durante varios días. Volviendo a los ejercicios militares en el Mar del Norte, la noche del 13 de septiembre, la tripulación de un destructor danés observan atónitos cómo un gran objeto en forma triangular y de color negro sobrevuela los buques de combate a una velocidad estimada de unas 900 millas por hora, unos 1.400 kilómetros aproximadamente, dejando detrás destellos de una luz azul muy potente. De inmediato, el capitán del navío danés, comandante Stim Schenser, entendió que aquello no era nada desarrollado por el hombre. La US Navy contaba en aquel momento con un caza embarcado, el Grumman F-9F Panther, primer avión a reacción de la Marina estadounidense en entrar en combate aire-aire, pero solo capaz de alcanzar velocidades de Mach 0.75, unos 932 km por hora. No era un mal desempeño para esa época, pero obviamente estos no eran aviones supersónicos capaces de alcanzar los 1.400 km/h. Pero las cosas comienzan a complicarse para la flota. El 20 de septiembre, un periodista norteamericano llamado Wallace Litwin se encontraba a bordo del portaaviones US Franklin Roosevelt que participaba en los ejercicios, cuando vio un alboroto en la cubierta. Varios pilotos y miembros de la tripulación de vuelo señalaban una esfera plateada en el cielo que parecía perseguir a la flota. Litwin tomó rápidamente 4 fotografías en color del objeto circular. Este supuso que era un globo meteorológico o algo parecido. El oficial ejecutivo del barco informó a Litwin de que no se habían soltado globos meteorológicos ese día. Se comunicaron por radio con el Midway, el único otro barco que se encontraba en las cercanías, que también confirmó que no había globos meteorológicos en el aire. Litwin sabía que había tomado una fotografía extraña de lo que parecía una pelota de ping-pong a 3 metros sobre su cabeza. Algunos de la tripulación descartaron que aquello fuera un globo meteorológico, mientras que otros tenían sus dudas. Viajaba demasiado rápido y aunque en algunos aspectos se parecía a un globo, escribió Ruppel, estaba lejos de ser idéntico a los cientos de globos que la tripulación había visto lanzar desde los buques. Hoy en día podríamos decir que este fue quizás el primer objeto tipo tic-tac descrito por los pilotos de la US Navy sobre el Pacífico en 2017. Encuentros filmados y fotografiados por experimentados pilotos de combate. Pero el avistamiento más desconcertante fue reportado por media docena de oficiales y tripulantes de la Real Fuerza Aérea Británica y tuvo lugar el 19 de septiembre,
cuando un avión de combate británico Meteor regresaba al aeródromo de Top Cliff después de participar en los ejercicios Mainbrace en el Mar del Norte. Cuando el avión había descendido a unos 1.600 metros de altura, la tripulación en tierra avistó un objeto circular plateado que viajaba por encima del meteor, pero en su misma trayectoria. En su informe, el teniente John Kilburn, del Escuadrón 269, dijo que el objeto comenzó a descender hacia el meteor, balanceándose con el movimiento de un péndulo, similar a la hoja de un árbol al caer. Al principio, Kilburn pensó que era un paracaídas o una cubierta del motor que se había desprendido de su propio avión. Luego, el objeto se detuvo de repente en el aire, giró sobre su propio eje y se alejó a una velocidad increíble hacia el horizonte. Kilburn dijo que nunca había visto un fenómeno así. Los movimientos del objeto no podían ser identificados con nada que hubiera visto anteriormente en el aire. Uno de los incidentes más extraños y trágicos ocurrió durante una de las noches en la que se desarrollaban estos ejercicios militares. El Comando de Defensa Aérea de Estados Unidos notó un punto en el radar donde no debería haber nada. Un objeto no identificado en el espacio aéreo restringido sobre la flota militar en el Mar del Norte. Un avión F-89C Scorpion de la base de la Fuerza Aérea Americana despegó desde tierra para investigar lo que reportaban los radares, con 2 miembros de la tripulación a bordo. El primer teniente Felix Monclo tomó el asiento del piloto, mientras que el segundo, el teniente Robert Wilson, tomó el segundo asiento como oficial de radar. Una vez en el aire, el teniente Wilson tuvo dificultades para rastrear el objeto desconocido, que seguía cambiando de rumbo. Así, con el control de tierra dirigiendo a los aviadores por radio, el Scorpion salió en su persecución. El avión, que viajaba a 800 km por hora, persiguió al objeto durante 30 minutos aproximadamente, acercándose gradualmente. En tierra, el operador de radar guió al avión desde los 7.600 metros de altura a 2.100 metros, observando cómo el punto perseguía al otro en la pantalla del radar. Poco a poco, el avión alcanzó al objeto desconocido a una altitud de 2.400 metros aproximadamente. Fue en ese momento cuando los 2 puntos del radar convergieron en uno solo. Luego, según un informe oficial del accidente, la señal de retorno del radar del F-89 simplemente desapareció de las pantallas del control de tierra. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea Canadiense llevaron a cabo una extensa operación en búsqueda y rescate. Nunca se encontraron restos ni señales de los pilotos. Terminada la operación Mainbrace, las potencias militares se tomaron muy seriamente la nueva amenaza ovni. Ese mismo año, los principales jefes de inteligencia del Reino Unido se reunieron para discutir el tema. Los ministros incluso llegaron a encargar informes semanales sobre avistamientos de ovnis a un comité de expertos en inteligencia. Los documentos también incluyen un relato de tiempos de guerra en que se afirma que el primer ministro Winston Churchill ordenó que aquellos avistamientos se mantuvieran en secreto para evitar el pánico masivo. Hasta aquí los hechos y, como siempre, que cada cual saque sus propias conclusiones.